Torruco García, soy médico infectólogo, internista, con una maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Yo tengo mi práctica pública y privada en una ciudad de México, en Jalapa, Veracruz. Es un estado tropical, ¿no? Pero estos datos pueden servir para mucha gente en muchos sitios. Esta declaración, como yo trabajo en el sector público y el privado, vale la pena decir que en este momento no hay un conflicto de interés. Y además esta declaración la hago a título personal, ¿no? De lo que quiero hablar es de una duda que ha tenido mucha gente cercana a mí al respecto de si debe o no ponerse la vacuna contra el dengue. Les pongo en antecedentes. Desde 2017 se aprobó la vacuna contra el dengue en distintos países del mundo, incluyendo México, y en un lugar donde se aplicó de manera global fue en el país de Filipinas. En el estado de Veracruz, en México, no la hemos usado porque en 2017, en noviembre, se hizo un análisis por parte de Sanofi de cómo le fue a los pacientes después de aprobada, después de aplicada, a los que ya tenían experiencia previa con el dengue, o sea, ya habían padecido dengue en su vida, y a los que nunca lo habían tenido. Y de ahí salieron datos que hicieron que se detuviera su consumo y distribución en prácticamente todo el mundo, pero especialmente en Filipinas, donde se le atribuyeron hasta 10 casos de muerte. Este análisis mostró que las personas que lo habían padecido antes tenían la mayor protección, y las personas que nunca lo habían padecido tenían el 38% de protección, pero un riesgo mayor de ser hospitalizados, al grado de que por cada 1000 vacunas que se aplicaran tendríamos un caso severo, y de 1000 vacunas aplicadas habría 7 hospitalizaciones prevenidas por una secundaria a la vacuna. Es por ello que la recomendación que vino primero por parte de Sanofi, que es la empresa que la fabricó, que la desarrolló, y después por parte del Comité de Vacunas y por parte de la OMS, de solo vacunar a personas, digamos que epidemiológicamente hablando, a lugares donde más del 70% de la población ya ha padecido antes dengue, y no aplicarla a personas ya individualmente que nunca han padecido dengue o nunca han estado expuestas y han tenido una infección, aunque sea sin síntomas de dengue, ¿no? Entonces vuelvo a Veracruz y una situación muy similar en otros países del mundo donde hay mucho dengue, ¿no? Desde que hubo Zika y chikungunya por 2 o 3 años consecutivos, las personas que se dedican a esto, epidemiólogos y gente que ve a lo largo del tiempo cómo se comportan las infecciones, habían predicho que iba a haber mucho dengue una vez acabara el dengue, el chikungunya y el Zika. Todos lo sabíamos. Muchos expertos lo dijeron, ustedes buscan en internet, buscan en los documentos, esto se anticipaba. Ahora en nuestro país, como ya lo han tomado como una situación política, le echan la culpa al nuevo gobierno de que esto suceda. No tiene nada que ver con el nuevo gobierno, ni siquiera el asunto de las fumigaciones. Ya también tendrán ustedes tiempo de leer que fumigar no disminuye los casos de dengue, siempre se recomienda, pero no los disminuye, ¿no? Cuando en realidad es un fenómeno epidemiológico que ocurre, y más en un mundo que ha tenido un cambio que tiende hacia que los climas sean más cálidos. Bien, entonces, volviendo al punto, aquí en el estado de Veracruz y en todo nuestro país ha habido muchísimo más dengue que en los últimos 2 años previos. Y esto hace que muchas personas, sobre todo aquí en Jalapa, que es un clima cálido, húmedo, y todo el estado de Veracruz casi, que la gente tenga miedo de enfermar de dengue. Está nuestro vecino enfermo de dengue, nuestra tía se enfermó de dengue, conocen a alguien que se hospitalizó por dengue y no quieren enfermar por dengue. Y entonces por ahí salen en los grupos de WhatsApp de las mamás de la primaria, en los grupos de los fraccionamientos, en los grupos de los médicos que nos reunimos, ¿no? Y yo he recibido muchas veces estas preguntas: ¿debo o no vacunar a mi paciente contra dengue? Yo no sabía que había una vacuna contra el dengue. Yo un tiempo fui speaker de esta vacuna hasta que, digamos, comercialmente se decidió no seguir. Sin embargo, yo sigo siendo infectólogo y yo creo que con las circunstancias que propone la OMS se puede vacunar a alguien y evitar no que suceda el dengue, porque no son para eso las vacunas, no es para que no te enfermes de algo que te puede incapacitar un poco. Las vacunas son para evitar hospitalizaciones
y muertes, ¿sí? Y eso no solo aplica para el dengue, aplica para otras cosas, para evitar incapacidad, para evitar muerte, para evitar dependencia, ¿no? Las vacunas se usan para fines mucho más peligrosos que tener una gripilla, por ejemplo para la influenza, mucho más que tener un exantema, por ejemplo para el sarampión. Estamos tratando de evitar enfermedades graves, evitar muertes, evitar hospitalizaciones, evitar problemas globales que impacten en las economías, ¿sí? No estamos pensando en un asunto particular. Ahora, en nuestro país hay acaso 2 estudios de poblaciones grandes donde se investiga intencionalmente qué tanto una población ha padecido dengue. El reporte que tenemos, por ejemplo, de Veracruz, Jaltipan, por ahí, por acá, Yucatán, más del 90% de la población ya ha estado expuesta a dengue. Si alguien dijera, si llegara un presidente municipal, me gasto todo el dinero que tengo en vacunas para la gente de Jaltipan, podría la gente de Jaltipan evitar que adquirieran dengue en lo subsiguiente, ¿no? ¿Tendría que hacer esto todas las ciudades? No, pero a lo mejor a nivel estatal o a nivel país, no sé. Por ejemplo, en nuestro país hemos tenido, por aquí tengo el dato, de 16,000 casos hasta esta temporada, estamos en la semana 36, los datos son del 16 de septiembre del 2019. Ha habido 16,000 casos confirmados de dengue. Recuerden, los casos confirmados no son más que la puntita del iceberg, ¿sí? Es gente que se sintió tan mal como para ir al médico y el médico lo vio tan compatible con la enfermedad como para pedirle la prueba y la prueba fue tomada en el sector público y se reportó como tal. Entonces, la puntita del iceberg. De esos 16,000 solo hemos tenido 43 muertos, ¿sí? Y alrededor del 76%, no, alrededor del 70% de los casos han sido de 5 estados, entre ellos el más grande, Jalisco, después Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, Tlaxcala no. Y para que vean, del estado donde yo me encuentro, del lugar donde yo me encuentro, representa el 15% de los casos en Veracruz. Veracruz representa el 15% de los casos de todo México, ¿sí? Veracruz tiene alrededor de 8 millones de personas registradas en el último censo, ¿no? Entonces, de esos 8 millones, más o menos, 8 millones no es el 8%, no es como el 15% de la población de México, es menos. O sea, muchísima proporción de los casos vienen de Veracruz, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿debo o no vacunarme? Sí, si tiene usted anticuerpos contra el dengue, y eso pues lo tiene que ver su médico, ¿no? A lo mejor algún día por parte de nuestras autoridades o por parte de esta gente que se dedica a apoyar causas justas, ¿no? Esta gente que se dedica a apoyar a la familia, pues que apoya a las familias veracruzanas y haga un estudio de seroprevalencia de dengue, ¿no? Se paga, se hace un muestreo epidemiológico y buscamos si la población de Veracruz, del estado de Veracruz, tiene una seropositividad arriba del 70%. Si es así, tenemos datos para solicitar o para vacunar con cierta confianza a las personas. Ahora, ¿qué personas? La recomendación para quien está aprobada la vacuna es personas de 9 a 45 años, sin enfermedades debilitantes profundas, ¿no? Yo me dedico a tratar también personas con VIH y en ellas no se probó, intencionalmente no se probó, no es para ellos, ¿no? Puede funcionar, puede servir, quieren hacer el estudio, adelante, pero no se ha probado en ellos, no tenemos los datos. ¿Y por qué personas de 9 a 45? Por 2 razones. La primera y más fuerte es que la mayor parte de los casos están entre los 9 y los 45 años. Acuérdense que es una vacuna para la población, no para una persona en particular. Y lo que queremos evitar es que la gente se incapacite, se hospitalice y muera, ¿no? Entonces, de 9 a 45 años es como el grupo poblacional más afectado. Y la otra es que en edades inferiores la vacuna ha resultado mala para los niños, ¿no? En el grupo de 2 a 5 años es donde más muertes hubo y más hospitalizaciones hubo. Entonces, desde que se sacaron los primeros estudios, se determinó que no era para ellos. Entonces, estamos hablando de personas de 9 a 45 años, pero no quiere decir que no podamos vacunar a gente un poco mayor. De hecho, a mí me ha tocado participar en la atención de personas mayores que tuvieron dengue grave, estuvieron a punto de morir y ahora ya están bien, ¿no? ¿Pudimos haber evitado esos casos? Tal vez, aunque no son los grupos donde se estudió, pero pudo haber sido, ¿no? Entonces, volviendo al punto, yo quiero aplicarme la vacuna porque a mi vecino le dio, porque yo no quiero pasar por esto. Bueno, hay que ir a su médico le tiene que hacer una prueba del dengue y
si es positiva, no de ahorita, sino de antes, se puede vacunar y lo más probable es que quede protegido de por vida. Son 3 dosis, la primera a los 6 y a los 12 meses. Y estos datos que le doy solo aplican para alguien que se aplicó las 3 vacunas, ¿sí? No son baratas, no las tiene el sector público, por supuesto, por lo que les platiqué. No son baratas, pero ¿cuánto vale su salud? ¿No? Bueno, me despido. Voy a poner esto en YouTube. Me gustaría iniciar una conversación, pero recuerden que soy médico, recuerden que trabajo en el sector público, en el privado. No me debo a ustedes, pero sí sería bueno que interactuáramos un poco, tuviéramos preguntas-respuestas. Yo trabajo en el sector privado en una clínica que se llama Movimiento, aquí en la ciudad de Jalapa. Tiene una página de Facebook. Yo tengo una dirección de correo, se las voy a anotar aquí, teseo-ori@yahoo.com. Tengo una página de Facebook con mi nombre y atiendo medicina privada, pero también pública, y en la pública no me dedico a esto, en la pública me dedico al VIH. Si tienen dudas del tema, también a su disposición, ¿no? Y bueno, muchas gracias, adiós.